Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. Bienvenidos a este seminario sobre el diploma DELE. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy la responsable de la Facultad de Idiomas y hemos organizado este seminario porque nos gustaría que conocierais cómo es el diploma DELE para que cuando tengáis alumnos a los que tengáis que preparar, pues sepáis un poco en qué consiste, qué características tiene y bueno, pues poder orientar mejor las clases de preparación para este examen. Entonces, bueno, pues el objetivo de este seminario es que conozcáis todas las características de este diploma. Pues ahora lo vamos a ver, la vigencia, el tipo de examen, el tipo de puntuación que pueden obtener los alumnos y también vamos a familiarizarnos con la estructura del examen, es decir, vamos a ir desgranando poquito a poco las partes del DELE A1. Nos vamos a centrar en ese nivel, que es el más básico y es pues, uno de los más comunes. Y también vamos a analizar un examen de ejemplo real. Entonces, pues bueno, vamos a hablar en primer lugar de las características de este diploma. Como sabéis, cuando hay que acreditar y certificar un nivel de dominio de una lengua, pues existen ciertos diplomas y certificaciones que nos ayudan a acreditar ese nivel que tenemos. Entonces, pues bueno, el diploma DELE es uno de estos certificados que acreditan el nivel de dominio y la competencia de la lengua española. Este diploma lo otorga el Ministerio de Educación, pero se apoya en el Instituto Cervantes para todo lo que es la dirección académica, administrativa y económica. El Instituto Cervantes se encarga tanto de la elaboración y el desarrollo de las pruebas. Ellos se encargan de generar estos exámenes, de prepararlos, también de la gestión administrativa de estas pruebas, pues la inscripción de los estudiantes, el tema de publicar convocatorias de examen y organizarlos en los diferentes centros de acreditación. También se encargan de la calificación y el análisis de los resultados y bueno, pues su cuerpo de examinadores son los encargados de calificar, de corregir esos exámenes y en el caso de que haya pues, algún estudiante que no esté de acuerdo con la nota, también se van a encargar de hacer una revisión de esas peticiones que les van llegando. Y son la institución que está de cara al público, son los que informan a los usuarios y los que llevan pues, toda la gestión de lo que supone este diploma. Este diploma DELE sigue las directrices del Marco Común Europeo de las Lenguas y también del Manual para relacionar exámenes con el Marco Común Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo el examen se va a basar en el Marco Común Europeo, se van a evaluar todas las destrezas que exige el marco y todos los contenidos y todos los objetivos a los que hay que llegar por cada nivel. Todos los contenidos lingüísticos del examen están recogidos en el plan curricular del Instituto Cervantes. Esto lo que nos viene a decir es que tenemos que conocer al dedillo este plan curricular. Tiene que ser como la Biblia de los docentes de DELE. Y por último es necesario que sepáis que existen dos tipos de exámenes. Está el DELE general, que pues cualquier persona y cualquier estudiante se puede presentar siempre que tenga más de 16 años y existe un examen para cada nivel. En cambio, el DELE escolares solamente pueden presentarse estudiantes que tengan entre 11 y 17 años y solamente van a poder acreditar sus niveles A1, A2 y B1. Ahora vamos a ver pues, todas las características de este diploma y en qué influye este reconocimiento que se le da al diploma. En primer lugar, la vigencia del DELE es indefinida. Esto quiere decir que no tiene fecha de caducidad y que una vez que se obtiene este diploma, tiene una vigencia de por vida. Y su validez es oficial. Esto quiere decir que está reconocido por organismos internacionales, locales, nacionales y autonómicos. Al ser un diploma que está basado en el Marco Común Europeo y tiene unas garantías, esto hace que sea reconocido pues, de forma internacional y su validez sea oficial. Hay que tener cuidado porque existen algunos otros certificados y exámenes que no son oficiales, que sirven para acreditar este nivel de dominio de la lengua,
pero si queremos hacer cualquier gestión que requiera cierta formalidad, vamos a necesitar un certificado que tenga validez oficial. Como ya hemos dicho, tiene reconocimiento internacional y facilita la promoción laboral y el acceso a la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona se muda y cambia de país y necesita acreditar que tiene un nivel de dominio de la lengua que le permita ejercer su labor profesional y también de acceso al sistema educativo. Es decir, si un estudiante extranjero necesita acceder a la universidad aquí en España, va a necesitar un diploma y un certificado oficial. Existen algunos otros casos que hemos recogido aquí en los que es necesario tener un certificado oficial de dominio de la lengua. Y, por ejemplo, el Ministerio de Justicia exige que para tramitar la nacionalidad se tenga el diploma A2 o superior. Al igual, el Ministerio de Sanidad también exige que los profesionales sanitarios tengan un DELE C1 o C2 para poder ejercer su profesión y para acceder a las plazas del MIR y el FIR. Como hemos dicho anteriormente, la homologación de estudios también va a depender del nivel de dominio de la lengua. Por eso es necesario que aquellos estudiantes y profesionales que ya han terminado sus estudios tengan un certificado que acredite su nivel. Y por último, también para acceder al cuerpo de la Administración General del Estado y los organismos públicos es necesario tener un nivel de dominio de la lengua y acreditarlo con un diploma oficial. Pues vamos a ver las diferencias que existen entre el DELE y el SIELE. La principal es que cuando los estudiantes se presentan a este examen, cuando se presentan al DELE, se presentan a un nivel específico que quieren acreditar. Sin embargo, con el SIELE ellos hacen un examen en el que se les da una puntuación y esa puntuación, dependiendo de la que obtengan, se va a relacionar con un nivel del marco común europeo. Es decir, ellos van a hacer un único examen que se les va a decir cuál es su nivel orientativo en cuanto al marco común europeo. Otra de las grandes diferencias, pues que la titularidad del DELE la tiene el Ministerio de Educación y delega, a partir del 2002, empezó a delegar en el Instituto Cervantes. Sin embargo, el SIELE, la titularidad la tiene el Cervantes, la UNAM, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Otro punto importante, la duración y la vigencia de este certificado. El DELE ya hemos visto que tiene una vigencia indefinida, no tiene fecha de caducidad, y el SIELE tiene una fecha de caducidad de 5 años. Es decir, que pasados los 5 años ya no certifican que uno tenga ese nivel de competencia en el español. En cuanto a los exámenes y los niveles, pues el DELE general se puede realizar desde el A1 hasta el C2. El escolar es A1, A2 y B1 y el SIELE solamente puede acreditar del nivel A1 al C1, no tiene la opción de acreditar el C2. El formato del examen DELE es presencial, se tiene que hacer en papel y va por convocatoria. En cambio, el SIELE se puede realizar de diferentes formas. Se puede hacer de forma presencial, por ordenador y puede ser también realizado de forma remota. En cuanto a los resultados, pues ya lo hemos visto. El SIELE tiene una puntuación y cada puntuación corresponde a un nivel del marco común europeo y el DELE, uno hace el examen de un nivel y se dice si es apto o no apto, es decir, si obtiene ese nivel de certificación o no lo obtiene. Estas son las principales diferencias. Evidentemente es mucho más atractivo el DELE para los estudiantes que quieren acreditar su nivel porque pues se presentan a un nivel concreto y es ese nivel el que quieren obtener. En cambio el SIELE pues es mucho más abierto y tiene la facilidad de poder realizarse en remoto, pero pues tiene el inconveniente de la vigencia porque caduca a los 5 años. Y a continuación vamos a ver la estructura del examen. La estructura del examen es común tanto para los niveles A1, A2, B1 y B2. Y en estos niveles se divide en 4 partes que coinciden con las 4 destrezas y habilidades comunicativas que tiene que dominar el estudiante: la comprensión escrita, la expresión escrita, comprensión oral y expresión oral. Y la puntuación, pues cada apartado tiene una puntuación y para aprobarlo tienen que obtener un mínimo de 30 puntos por cada competencia oral y escrita. El DELE C1 lo que incorpora
es que ya no va a examinar las destrezas de forma individual, sino que va también a evaluar el uso de la lengua y la integración de ciertas destrezas. La puntuación es la misma y lo que cambia es el DLC2. En el DLC2 solamente existen 3 partes y todas las destrezas están integradas. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno tiene que tener ya un nivel de la lengua muy elevado para que sea capaz de integrar todas las destrezas, saber usarlas y hacerlo todo correctamente. Una vez que ya conocemos toda la estructura de los exámenes, vamos a ver y vamos a desgranar el examen DELE A1. Esto es muy importante de cara a preparar a los estudiantes. Cuando los estudiantes se inscriben en un curso de preparación del DELE, lo que quieren es prepararse el examen, ver cómo son estas actividades, qué es lo que le van a pedir y entrenar sus destrezas. Entonces, bueno, pues es muy importante que como docentes de DELE sepamos en qué consiste el examen, lo conozcamos al dedillo y sepamos todas las características, porque es la única forma que nosotros tenemos de entrenar al estudiante y que cuando él llegue al examen sepa muy bien qué tiene que desarrollar, cómo lo tiene que desarrollar y qué texto y qué audio se va a encontrar en el examen. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte del DELE A1. La primera parte consiste en evaluar la comprensión lectora. En esta parte tiene una duración de 45 minutos y consta de 4 tareas diferentes. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, la primera tarea consiste en leer un texto epistolar que tiene una extensión de 150 a 175 palabras. Los textos epistolares consisten en correos electrónicos, cartas, tarjetas postales o mensajes que nosotros intercambiamos. Todos estos textos son de ámbito personal. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Pues consiste en leer un texto, responder a 5 preguntas que tienen 3 opciones de respuesta y la última pregunta va a tener apoyo de imágenes. Y vamos a ver un ejemplo para que veáis qué es lo que se pide. Pues efectivamente tenemos un texto epistolar, es una postal, una carta postal, en la que se hacen 5 preguntas de respuesta múltiple, en la que la última tiene imágenes de apoyo. Entonces, bueno, pues todas estas características de los exámenes son públicas y se pueden consultar en la página del Instituto Cervantes. Entonces, como veis, lo que aparece en las instrucciones es lo que se le va a pedir en el examen a los estudiantes. Por eso es muy importante que lo conozcamos. En clase, por ejemplo, pues vamos a trabajar con textos con la extensión que se pide en las partes del DELE y vamos a trabajar con este tipo de preguntas, este tipo de apoyo visual para que el alumno se acostumbre y cuando llegue a un examen sepa desenvolverse con total soltura. Entonces, bueno, vamos a seguir desgranando las siguientes tareas que aparecen en la primera prueba del DELE. La segunda tarea consiste en un texto breve que va a tener apoyo gráfico y pueden ser notas, instrucciones, anuncios, carteles, señales. Todos estos textos van a tener una extensión muy breve de entre 20 y 30 palabras por cada texto y van a pertenecer tanto al ámbito personal como al ámbito público. Entonces, en la tarea que se le va a pedir a los alumnos, tienen que leer 9 textos que son muy breves y relacionarlos, 6 de ellos con 6 enunciados en los que bueno, pues se les va a decir, se les va a describir un poquito del texto. En la tarea número 3 de esta primera parte se les va a pedir que lean textos breves, de nuevo con apoyo gráfico, que van a ser extraídos de instrucciones, folletos, anuncios, catálogos y bueno, van a ser muy sencillos con una extensión de entre 20 y 30 palabras o 10 y 25 y van a pertenecer al ámbito público. La tarea consiste en leer 9 anuncios muy breves y relacionar 6 de ellos con 6 declaraciones de personas. Aquí, bueno, pues estamos mezclando un poco lo que es los textos con la declaración o la comunicación que hace una persona. Y ya por último, en la última tarea se les va a pedir que lean un texto y que respondan a 8 preguntas con 3 opciones de respuesta cada uno.
y estos textos van a ser anuncios breves que van a ser extraídos pues de material del ámbito público, como puede ser un billete de tren, un cartel, un anuncio, un catálogo o cualquier tipo de información. Y este texto sí va a ser un poquito más largo porque la extensión es de 175 a 210 palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que en el aula de L vamos a tener que trabajar con este tipo de textos, con este tipo de extensión, trabajando el vocabulario típico de este tipo de textos, como son los anuncios, los folletos, la información pública, información y demás. Entonces, bueno, esto nos va a dar una idea de el vocabulario, el contenido gramatical y el contenido funcional que vamos a trabajar en el aula de L para entrenar la comprensión escrita. Vamos a pasar a la segunda parte del examen de LA1, que consiste en evaluar la comprensión oral de los alumnos. En este caso también se divide en 4 tareas diferentes y tienen 25 minutos para responder a esta serie de tareas. Esto es muy importante para que en clase entrenemos con esta temporalidad y entrenemos a los alumnos para que cuando vayan al examen no se entretengan en cosas como comprender qué es lo que me están pidiendo, leer el enunciado, que lo tienen que hacer, pero es mejor que los entrenemos para que cuando ellos se presenten al examen sepan exactamente qué le van a pedir, cuál es la estructura, para centrarse únicamente en responder correctamente a todas las preguntas y todas las tareas que se le van proponiendo. Entonces, por ejemplo, la primera tarea consiste en escuchar 5 diálogos que son muy breves y contestar a 5 preguntas. Cada una de ellas va a tener 3 opciones de respuesta y algunas van a venir con imágenes. Y bueno, pues se detalla que van a ser intercambios conversacionales muy breves que van a ser entre 2 interlocutores y van a tratar asuntos de necesidad inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que en el aula vamos a tener que trabajar con los alumnos de A1 con necesidades básicas de lo que son contenidos funcionales, es decir, pues preguntar cómo se llega a tal sitio, cuánto cuesta esto, necesito ayuda, no entiendo, este tipo de contenido funcional. En la segunda tarea se le va a pedir que escuchen 5 mensajes muy breves relacionados con 5 imágenes, de las cuales solamente van a ser pues 5 de las 8 posibles que les van a proponer. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a poder dejar al azar ninguna respuesta, van a tener que contestar con conciencia porque aquí hay algunas opciones en las que no se contempla que son válidas. Entonces, lo que van a tener que hacer es escuchar mensajes o avisos muy breves que van a ser transmitidos cara a cara o a través de la megafonía. Esto pues bueno, viene a apoyar lo que hemos comentado antes, que son contenidos funcionales del ámbito público que necesitan conocer para desenvolverse de forma básica en lo que es el día a día. Y bueno, aquí igual nos van a ir especificando en cada una de las partes todas las palabras que tiene cada texto de los diálogos que se le van a proyectar a los alumnos. Entonces, pues bueno, si os fijáis en esta segunda tarea, el ejemplo que hemos puesto son pues, los 5 mensajes que tienen que asociar con las 8 imágenes. Entonces, al ser solamente 5 los diálogos que se le van a poner y 8 las imágenes, lo que hemos comentado antes, no pueden dejar nada al azar y tienen que contestar sabiendo qué es lo que están haciendo. Y bueno, vamos a pasar a la prueba de expresión escrita que tienen que realizar los alumnos en este DL. Esta tarea solamente tiene 2 actividades y va a tener una duración de 25 minutos. Entonces, pues bueno, en la primera tarea tienen que completar un formulario con su información más básica y es del ámbito público, es decir, que cuando ellos tengan que enfrentarse a un formulario de este tipo en el país en el que viven, sepan hacerlo. Y la segunda tarea es redactar un texto epistolar. Va a tener mucho que ver con la primera actividad que vimos en la que tenían que comprender un texto epistolar. Aquí ahora la tarea es redactarlo ellos mismos. Y aquí tenemos pues 2 ejemplos. En la tarea 1 que le piden realizar el formulario, que como podéis ver son aspectos muy básicos que tienen que conocer, de vocabulario básico, de los datos personales. Y en la segunda tarea tienen que redactar un texto epistolar, que en este caso pues es el anuncio de un piso. Como veis, las estructuras son todas muy parecidas.
hay que machacar muchísimo en el aula de L el tipo de textos que tienen que desarrollar y que tienen que comprender y el tipo de vocabulario que tienen que dominar tanto para expresarse de forma oral como de forma escrita. Y vamos a pasar a la cuarta parte de este examen de L, en el que se va a evaluar la expresión oral de los alumnos. Es muy importante que los alumnos sepan qué se les va a pedir en el examen, porque es lo que vamos a trabajar en el aula. Es decir, si va a haber diálogos, si va a haber un discurso individual, si van a tener que hablar de su trabajo o de sus estudios. Entonces, esto nos va a servir de ayuda para poder ver el vocabulario que tenemos que tratar en clase. Entonces, pues vamos a ir viendo poquito a poco estas tareas que le van a pedir en esta parte del examen. En la primera tarea lo que le van a mostrar es una lámina con instrucciones para realizar la tarea y se van a centrar en los datos de identidad que tiene que proporcionar el estudiante. Tiene que realizar un monólogo muy breve o una presentación con sus datos personales. Vamos a ver un ejemplo de la primera tarea. En la primera tarea se le va a facilitar esta lámina para que el alumno no se quede en blanco en ningún momento y tenga el apoyo de esta imagen para poder hablar de diferentes cosas. En la presentación que va a tener que hacer, que es un monólogo, no hay interacción, tiene que hablar pues, de sus datos personales, de su nacionalidad, las lenguas que habla, estudios, trabajo, cosas muy básicas. Y lo importante es que tienen siempre este apoyo en esta lámina para que no se les olvide nada ni se queden en blanco en el examen. ¿Qué pasa con la segunda tarea? En la segunda tarea ya tienen que realizar un monólogo en el que tienen que hablar de un tema de su entorno personal. Va a ser también de un ámbito más privado y el candidato tiene también unos minutos para preparar esta tarea. Se le facilita una lámina en el que bueno, también tienen aquí diferentes opciones para que no se queden nunca en blanco y puedan desarrollarlo todo con normalidad. Si os fijáis, la diferencia con la primera tarea es que ahora ya se espera del estudiante que ya no solo hable de sus datos personales, es decir, va a hablar de su punto de vista personal, pero va a hablar de otros temas que ya no son pues edad, nombre, nacionalidad, sino que va a tener que hablar pues, de sus preferencias, de sus gustos, de el uso que hace a diario del transporte, del ocio y el tiempo libre. Entonces, bueno, son hábitos y datos de su día a día de los que tiene que hablar en el examen. Por último, la tarea que tienen que realizar del DLA1 en la parte de interacción oral, tienen que participar en una conversación con el examinador. Es decir, ellos van a aportar información, pero tienen también que responder preguntas y también van a tener que realizar al menos 2 preguntas al entrevistador. Entonces, bueno, pues aquí entra en juego la interacción, ya no solo el monólogo que ellos puedan incluso tener preparado, sino un poco la improvisación de qué le puede preguntar el examinador en el examen. Y para eso los alumnos tienen que estar preparados para poder enfrentarse a una situación de este tipo. Y bueno, ya por último y para ir terminando, nos parecía muy importante también ver una salida profesional más para el profesor de español lengua extranjera. Existe la posibilidad de que como docentes seamos examinadores de estos exámenes de certificación. Entonces, bueno, los requisitos para poder ser examinador de este diploma, en primer lugar, pueden ser examinadores los profesores que son dependientes del Instituto Cervantes. Existe un proceso de selección y una fase de recopilación de datos de las personas y los candidatos que se presentan y se hace una selección de estos perfiles para ser dependientes del Instituto Cervantes. En segundo lugar, también pueden acceder los profesores que son dependientes de las consejerías de educación, de todos esos docentes que trabajan en el ámbito público y en un centro público. Y también los lectores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos lectores también pueden ser examinadores. Esto es muy común que si en algún momento os vais a realizar un lectorado al extranjero, las mismas universidades y centros de enseñanza, ellos van a organizar estos exámenes y bueno, sería un plus y sería un valor añadido que fuerais vosotros examinadores y pudierais participar en este proceso del examen de este diploma. Si no reunimos ninguna de esas características, también existe la opción para los profesores que
que trabajan en entidades públicas o privadas que no pertenecen al Instituto Cervantes ni a ninguna de estas agencias que hemos visto anteriormente, existe la posibilidad de ser examinadores siempre y cuando se tenga una titulación universitaria superior, una formación específica de enseñanza del español, experiencia en la enseñanza y haber superado un curso de acreditación de examinador DELE. El Instituto Cervantes cada X tiempo saca plazas para estos cursos de examinador DELE. Entonces es muy importante que si cumplís todas estas características y queréis ser examinadores, hagáis este curso de acreditación y tras realizar este curso de acreditación lo que hace el Instituto Cervantes es que os va a facilitar un código y ese código va a ir siempre actualizado con todos los procesos en los que vais a ir trabajando e interviniendo. Otra cosa muy importante es que para ser profesor de L, si sois profesores de L y ya estáis ejerciendo, es muy importante que solicitéis al centro en el que estáis trabajando un certificado con las horas en las que estáis impartiendo el español para extranjeros. Sobre todo porque de cara al futuro, si queréis ser examinadores, os van a pedir experiencia profesional que vais a tener que demostrar con este certificado de horas de enseñanza de español para extranjeros. Y por último tenemos a los profesores que no son hispanohablantes pero quieren ser también examinadores. En este caso se les va a pedir que tengan un título de filología hispánica o un grado correspondiente y tienen que tener un DELE C1 para examinar niveles A y B y van a pedir un DELE C2 para los niveles C. Esto es lo más importante que tenéis que saber y creo que es una opción muy interesante el poder dedicaros a la enseñanza de L y también poder ser examinadores. Es muy importante que a la hora de empezar a trabajar y desarrollaros profesionalmente creéis una red de contactos y de centros en los que vais a ir trabajando porque siempre vais a necesitar su ayuda. Los centros de formación suelen ser también centros examinadores y siempre y cuando ellos organicen este examen también podéis vosotros prestar vuestros servicios como examinadores de L. Y eso es algo que es un valor añadido de cara a encontrar un trabajo y ejercer la profesión con plenitud porque vais a poder realizar todas las tareas que se requieren de un profesor y de un examinador. Y os hemos dejado ya por último algunos enlaces de interés de cosas que tenéis que dominar sí o sí y que tenéis que ser conocedores, como son las guías y los modelos de examen del Instituto Cervantes. En este enlace podéis ver que existen guías de examen, modelos, ejemplos, toda la información que necesitáis saber, ahí está. Y es muy importante que la conozcáis de cara a trabajar con los estudiantes en el aula con un grupo en el que necesiten prepararse este diploma. Luego el Instituto Cervantes también tiene una página en la que se dedica solamente a la formación para profesores. Yo os recomiendo que os deis de alta en la suscripción porque ellos de forma periódica van a ir mandando, cada vez que exista un nuevo curso de formación, os van a avisar y ya os advierto que estos cursos vuelan, las plazas vuelan y si no estáis al tanto pues os lo vais a perder. Y si queréis ser examinadores de L, tenéis que hacer estos cursos sí o sí. O sea que yo os recomiendo que os suscribáis para estar al día en cuanto salgan nuevos cursos y nuevas acreditaciones. Y por último también tenemos la biblioteca del profesor de español, que es una biblioteca muy útil y que ya os lo he dicho antes, el plan curricular del Instituto Cervantes y el marco común europeo de referencia para las lenguas son indispensables para nuestra profesión, tenéis que conocerlo al dedillo y tenéis que estar al día de todo el vocabulario, la forma en la que tienen de definir las competencias, los objetivos, todo eso lo tenéis que conocer y lo tenéis que dominar. Entonces, creo que estas son las cosas básicas que tenéis que saber tanto para ejercer la profesión de profesor de español para extranjeros como para ser examinadores. Entonces, ya lo último que me queda es agradeceros por haber asistido a este seminario. Esperamos que haya sido de ayuda, que hayáis cogido ideas, sobre todo para desarrollaros profesionalmente y para encontrar una nueva salida profesional en lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Así que muchas gracias por haber venido y nos vemos en el siguiente seminario.